Bueno, regresamos. El ya famoso documental Presunto Culpable es una película dirigida por Roberto Hernández y con un guión escrito conjuntamente con Laida Negrete. Ambos además produjeron esta cinta. Se trata, como usted sabe, de un documental que narra la desgarradora historia de un hombre que tuvo la mala suerte de estar en el lugar equivocado en el momento equivocado. En 2005, en Iztapalapa, Ciudad de México, Toño fue detenido por 3 judiciales y conducido al reclusorio Oriente. Más tarde, un juez que nunca asistió a las audiencias, del juicio, lo condenó sin prueba alguna a 20 años de prisión por el homicidio de un hombre. Toño jamás había conocido a la víctima. 2 estudiantes de Derecho de la Universidad de California en Berkeley siguieron a Toño durante 2 años y documentaron su lucha por recuperar la libertad. Se trata de un fascinante e importante película que retrata cómo opera nuestro sistema de procuración y administración de justicia. Este retrato, sin embargo, provocó que los productores de la cinta fueran demandados. Para platicar de estas demandas, nos acompaña aquí en el estudio uno de los productores de Presunto Culpable, Laida Negrete. Laida, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Leo. Gracias por invitarme. No, bueno, pues yo no me canso de felicitarte por Presunto Culpable. Yo creo que fue un documental que movió conciencias, exitosísimo, hasta desde el punto de vista comercial, ¿no? Y el otro día lo platicaba contigo y yo no sabía y me decías, bueno, pero es que estamos súper demandados por varios lados, resulta que nos demandaron por varios lados. Cuéntanos. Sí, y fíjate que es muy interesante toda la secuela de Presunto Culpable, porque después de ser un éxito para la audiencia, porque levantó como mucho interés la historia personal de un problema que es muy recurrente en México, nos volvimos el documental más visto en la historia de México. Y después ganamos un Emmy por la mejor investigación del año en Estados Unidos, ¿no? Que no es cualquier cosa, ¿eh? Que no es cualquier cosa. Por ganar un premio Emmy allá en Estados Unidos, ¿no? Investigación excepcional. Y nos nominaron para otros 2, incluyendo Mejor Documental del Año. Sí. Pero no es de sorprenderse que iba a haber alguna reacción, ¿no? Sobre todo por parte de las autoridades que se sienten pues vulneradas y exhibidas en este documental, y ahora tenemos alrededor de 10 procesos principales, pero después que se desdoblan en casi 20, ¿no? Donde nos tenemos que estar defendiendo. La película está fuera de circulación prácticamente, y con ¿Está demandas prohibida? Presunto Culpable. Prácticamente sí, y no es accesible. De hecho, no es accesible en DVD para comprarse, que no sea una versión ilegal, ¿no? Pues, bueno, esto yo no sabía, yo me voy enterando y cada vez me estoy escandalizando más. ¿Cómo es posible? Bueno, pues por un lado están todos los juicios federales que tienen suspendida la película y que todavía no se resuelven. De aquella vez que la juez Blanca Lobo sacó de circulación Presunto Culpable, todavía no se resuelve ese amparo. Y lo que está impugnándose es la autorización de Presunto Culpable de ser exhibida en cines, en DVD y en televisión. También hay un amparo. Pero por otro lado también hay un ataque directo que se llama demandas de daño moral, y por ejemplo el propio comandante de la Policía Judicial nos demandó por haber atentado contra su honor, su reputación, etcétera. Y son demandas millonarias, ¿no? Entonces, justamente... ¿Cuánto les exige el comandante de la judicial? Digo, si se puede Son saber. 60 millones por cada codemandado, y somos como 10 codemandados. O sea, ¿quiere 600 millones de pesos? Sí, más o menos. Sí. Esa es la pretensión. Sí. Y lo que está en riesgo es la libertad de expresión, es poder hacer una crítica y sentir que uno no va a morir en el intento, ¿no? Que uno no va a ser aplastado tanto a nivel económico, pero también con muchos riesgos en todos los ámbitos legales, ¿no? Bueno, ¿quién más ha demandado? El comandante de la Policía Judicial. ¿Quién más? El testigo y la familia del muchacho asesinado y que sale en la película, ¿no? Como parte de la historia. Pero lo que es preocupante no son las demandas, sino el contexto en el cual se ventilan las demandas. Sí. Estamos justamente en los juzgados, Leo, que criticamos, con los jueces que criticamos. Y no es de sorprenderse que hace 2 semanas que yo estaba en medio de la audiencia de desahogo de pruebas, la juez no se aguantó más y nos empezó a regañar, ¿no? La juez que va a juzgar el caso. La juez que va a juzgar. Se voltea con una de las partes implicadas y las empieza a regañar por el documental. Por el documental. ¿Qué te dijo? Bueno, nos dijo que era una película que se había pasado de la raya, que los había criticado injustamente, que todos los jueces se habían visto afectados.
y que si no nos dábamos cuenta que ellos tenían mucho trabajo y que no era su culpa la calidad de justicia que tenemos en México. Cuando yo oí eso sí es preocupante, porque entonces ya no se tiene un árbitro imparcial, es justamente ese requisito para poderse sentir en un proceso legal que puede ser natural, ya está de antemano viciado, ¿no? Es que sí, lo que nos estás diciendo es muy grave porque ustedes hicieron un magnífico trabajo de retratar la justicia mexicana. Y creo que sí hay un antes y después de Presunto Culpable en ese sentido. Pero ahora se tienen que enfrentar a ese mismo sistema de justicia mexicana por estas demandas. Y pues casi por definición te diría hay un conflicto de interés, ¿no? Exactamente, y eso es lo que nos está quedando claro. Un poco estamos viviéndolo como la historia, la crónica de la condena anunciada. Dentro del Tribunal Superior de Justicia, si bien recuerdas, Leo, cuando salió la película empezaron a decir, este es un tsunami en contra del Poder Judicial. Dijeron que era una película parcial, dijeron que era una película injusta, y cuando la alta jerarquía de ese tribunal que nos va a juzgar ya está predispuesto en contra de la película, entonces sentimos que no tenemos la oportunidad de un juicio justo. Ahora, dentro de estos casos me llama la atención que los haya demandado también la familia del que asesinaron, ahora sí que del muerto que le cargaron a Toño. ¿Ellos creen que Toño es culpable? Después de haber visto Presunto Culpable, ¿en serio no se dieron cuenta que la policía y el Ministerio Público se habían equivocado? Bueno, quizá todavía tienen dudas, y esto es una cosa muy grave, porque en realidad ellos vivieron un juicio que no era presunto culpable, ellos vivieron un juicio que era completamente a puerta cerrada, totalmente oscuro, en obscuridad, ¿no? Y es muy común en las víctimas a veces quedarse como atorado en la primera impresión, y yo no los culpo, ¿no? Y nuestra preocupación no son ellos, sino son sus pretensiones. Nuestra preocupación es el contexto en el cual se van a decidir estos temas, que hay temas muy delicados. Uno de ellos es, ¿qué tan público queremos hacer el juicio público? Constitucionalmente, aún el juicio escrito se supone que es público. Pero cuando restringen el acceso a la información y la divulgación de la información sobre un juicio, ¿cuánto están atentando ante este valor democrático, ¿no? De poder ver la actuación de nuestras autoridades en una tarea tan delicada que es privar de la libertad a alguien? Ahora, sus juicios que están llevando ustedes a cabo, pues se dan todavía dentro de este sistema opaco, cerrado, escrito, ¿no? Ustedes no pueden... Porque me decía el productor, oye, pues ¿por qué no hacen la segunda parte de Presunto Culpable con los casos que tienen que enfrentar los productores de Presunto Culpable? Pues porque no pueden meter las cámaras, ¿no? Exactamente. Yo cuando oía a la juez decir eso, decía, ¿dónde está mi cámara? ¿No? ¿Dónde está mi micrófono? Porque justamente la publicidad es lo que da un freno a esa arbitrariedad, ¿no? Y que da una protección al ciudadano. Todavía los juicios en el DF, que es la judicatura más grande de Latinoamérica, vive esos juicios en opacidad, ¿no? Sí, claro. ¿Y se puede saber quién es esta jueza o preferirías no decirlo? Tenemos dos procesos y en los dos las hemos visto muy negras. Estamos en el juzgado 18 y en el séptimo. En el 18 y en el séptimo. Y sí sientes que no te están tratando con justicia porque están enojados por Presunto Culpable, claramente. Sí. Y creo que es momento, o sea, en ese momento estábamos en medio de la audiencia, pero sí vamos a hablar directamente con la juez 18, para decirle, nos preocupa esas posiciones, y es algo que nadie está viendo y nadie le está poniendo una hasta aquí. En el caso de Presunto Culpable tuvimos la fortuna de tener las cámaras ahí, y fíjate que el Comité de Ética del Tribunal Superior de Justicia analizó la película y la condenó, ¿no? Desde que la vio. Entonces, no puedo creerte. ¿Cómo? Sí, diciendo, es imparcial, es injusta, es editada, es manipulada. Entonces, pues ya vamos en un lugar luchando a contracorriente. Ahora, déjame también, pues para ustedes, tanto Roberto como tú, están estudiando en Berkeley, están haciendo su doctorado, y bueno, pues esto significa tener que venir a México, gastar recursos. Me decías que sus abogados, que ustedes no se están defendiendo directamente, sino que a través de un abogado, y el abogado lo está haciendo pro bono. Exactamente. Pero de todas maneras esto implica tiempo, recursos, en fin, para ustedes. Nuestros abogados, que son una maravilla, es Olivares y compañía, nos están defendiendo pro bono, lo cual casi nunca sucede en México. 19, como te digo, mini procesos legales, como nos traen como el ratón loco tratando de defender
la película, la libertad de expresión y la posibilidad de hacer una crítica en un país, ¿no? Que... ¿Te imaginabas algo así, Laida, cuando hicieron Presunto Culpable? Sí, sí me lo imaginaba. ¿Sí? Sí me lo imaginaba porque justamente es un lugar que duele. La crítica aquí duele. Sí. Y fíjate qué chistoso, porque la forma de responder de las autoridades fue, al policía judicial lo ascendieron y después lo jubilaron con honores y hoy sigue siendo policía en Hidalgo. A la Ministerio Público, porque es mi chamba, la mandan al curso y la mantienen. Y entonces, y el juez que sale en la película es ratificado y el presidente del tribunal logra una reforma. Ahí sigue dando sentencias. Una reforma legal en la Asamblea y es reelecto 4 años más. Entonces, son autoridades que persisten y quizá el único error que hicimos era no ir hasta las últimas consecuencias. Es decir, nosotros pudimos haber hecho algunos procesos en contra de las personas mismas que participaron en el caso de Presunto Culpable para atacar su actuación como autoridades. Ándale, exacto, demandarlos por su actuación. Exacto. Y nosotros nos fuimos por un mundo más ideal, es decir, estamos en contra del sistema, no en contra de las personas, lo cual sigo creyendo. Es decir, cualquier persona en un contexto así de perverso se pervierte y entonces no vamos a atacar. Pero pues nuestra sorpresa es que ahora estamos viviendo las consecuencias de no haber empujado hasta los límites la crítica, ¿no? Incluso a nivel de responsabilidad personal. Bueno, pues te voy a pedir, Laida, que conforme vayan avanzando estos casos, pues que vengas a informarnos, ¿no? Aquí desde luego, pues sí creemos en la libertad de expresión y creemos que esto es una barbaridad y creemos que, bueno, que lo que ustedes hicieron fue fundamental para sacudir las conciencias. Creo que un país cambia cuando se sacuden las conciencias, cuando se ve casos como el de Toño, que por cierto, también hay que decirlo, lo de Toño desató, también por eso yo creo que no han de estar muy contentos, pues que hubiera toda una reacción de gente inocente, ¿no? Buscando salir de la cárcel, ¿no? Exactamente. Yo creo que sacudimos algo, esos son los costos, pero te agradezco este espacio porque justamente lo que quisiéramos es poder seguir haciendo un trabajo de crítica serio, no era una cuestión frívola en contra de una persona y poder hacerlo sintiendo que uno tiene la protección y la seguridad de seguirlo haciendo, tanto económica como personal. Sí, claro. Bueno, finalmente hay que decirlo, es que Laida y Roberto pues, son 2 estudiantes de doctorado, no estamos hablando aquí que es Warner Brothers, que tiene todo un ejército de abogados y o sea, finalmente ustedes con muy pocos recursos hicieron un gran trabajo y ahora están siendo, pues, víctimas, yo diría, de un abuso del Estado, ¿eh? Yo así lo pondría, fíjate. Sí, creo que así lo sentimos. Bueno, Laida, entonces estamos en contacto y nos tienes informado, ¿no? Gracias, Leo. Gracias, de verdad, y salúdanos a Roberto muchísimo. Gracias. Oh, bueno, buenas noches. Gracias a Laida Negrete y hacemos una breve pausa y ahora regresamos con el tema de la semana. ¿Qué nos dice el relanzamiento del Pacto por México la semana pasada? Quédese aquí en Foro TV, que continúa la hora de opinar.